Vamos a hablar de la palabra del Señor y vamos a buscar en la epístola a los Hebreos capítulo 4 versículo 12, una lectura muy conocida, hermanos. Hebreos capítulo 4 versículo 12. Hebreos 4 versículo 12. Hebreos está entre Génesis y Apocalipsis, ¿verdad? Está en el Nuevo Testamento, hermanos. Está en las epístolas, ahí ya para llegar a las epístolas generales, cerca de Pedro, por ahí está, ahí lo va a encontrar. El que anda su Biblia y el que anda su dispositivo móvil, pues también más rápido, ¿verdad? Y a los que están en las redes sociales les saludamos desde aquí, un saludo muy especial de Ministerio Restauración en el Paraíso Copán. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una vez más, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Pueden sentarse. Yo leía una versión aquí y me gusta también, y dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Yo quiero hacerle una pregunta a usted. El tema en esta noche es el poder de la palabra de Dios. ¿Cuántos creemos que la palabra del Señor es poderosa? ¿Usted ha comprobado que esta palabra es poderosa? ¿Cuántos tienen una prueba fidedigna de que esta palabra tiene la palabra de Dios? ¿Qué es para usted? Es una espada, dice el hermano. Para muchos creo que es como un amuleto, porque lo tienen en su casa solamente con el Salmo 91 abierto, el Salmo 23. Es un amuleto, hermano. Y la palabra de Dios no es un amuleto. La palabra de Dios es poder. Es poder, no es un amuleto, no es algo que usted lo va a utilizar cuando solamente lo necesite. Este es nuestro alimento diario, el alimento del Hijo de Dios. Amén. ¿Y qué valor y significado tiene para usted esta palabra? ¿Se ha preguntado qué valor y significado, qué significa para usted la palabra de Dios? Es la mente de Cristo, es nuestro manual de vida. Amén. Dice la palabra del Señor en Efesios 6 que es la espada del Espíritu, la espada del Espíritu Santo. Pero ¿cuántos sabemos usar una espada? Porque si a mí me dan una espada, o sea, literalmente una espada pesa, ¿verdad? Tiene un peso que tiene que ser un hombre bien fuerte el que la va a usar, porque si no la sabemos usar o nos corta, si le hacemos para acá nos va a herir, y si no sabemos usarla vamos a herir a otra persona. Una espada literalmente hablando. Pero la palabra del Señor, la misma palabra dice que es la espada del Espíritu. Pero nosotros sabemos usar la palabra del Señor para con nosotros y para compartirla con los demás, la palabra de Dios. Debo saber usarla y saber qué causa en mí esta palabra. Porque cuando yo leo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada, me puedo saber ese versículo de memoria y quizás desde mi niñez, pero si esto no ha hecho nada en mi vida, sigue siendo una palabra adormecida dentro de mí. Si no ha causado ningún efecto en usted y en mí, si no he podido usar esa palabra en los momentos que debo usarla. Vamos a ver cuando dice que es viva. ¿Por qué la palabra del Señor es viva? ¿En qué situación de su vida usted ha comprobado que esta palabra es viva?
Yo le puedo decir que en algún momento de mi vida he estado orando y he estado clamando por una situación difícil que yo he pasado por años o por meses o por días, y me he arrodillado y le digo: Señor, yo necesito escucharte, yo necesito una palabra. Señor, háblame por favor, necesito, Señor, una palabra tuya que me ayude a seguir adelante. Y en lo que estoy clamando y me quedo ahí, llega una palabra de Dios a mi vida, y siento que eso transformó y me fortaleció, y que cuando yo comienzo a hablar, esa palabra cobró vida en mí y me da fuerza. Y cuando viene aquella situación y todavía estoy en aquella situación, yo le puedo decir: el Señor dice que todo lo puedo en Él que me fortalece. Entonces, cuando yo puedo decir esa palabra con convicción, cuando yo puedo decirlo verdaderamente, esa palabra es vida en mí. Esa palabra cobró vida en mí. Pero no deja de ser más que la palabra en sí. Para mí, yo estoy hablando en mí, o en usted mismo puede decir: la palabra del Señor dice: no temas porque yo estoy contigo, no temas. Pero llega la situación difícil donde vienen las tormentas, vienen las enfermedades, y usted está: ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y ay Dios mío, y entonces la palabra no ha cobrado vida en usted. Pero cuando viene esa palabra: no, pero si su palabra dice que yo no debo temer, no voy a temer, y usted la puede decir con convicción y dice: no temo, no voy a temer, nada me va a faltar. Entonces esa palabra es viva y eficaz. Si usted tiene, porque yo creo que muchos tenemos como muchos versículos, valga la repetición de la palabra, tenemos seleccionados versículos de la Biblia, ¿sí? Cuando usted dice: este versículo ha sido para mí el que yo he tomado en cada situación de mi vida. Yo quiero decirle, una vez quiero compartirle, ¿verdad?, cómo la palabra de Dios para mí, y esto trae a mi memoria en este momento. Una vez estábamos en una situación muy difícil económicamente, muy difícil. Le estoy diciendo que yo no tenía para la comida de mis hijos ese día. Mi esposo creo que se había ido a pie a trabajar porque no tenía para pagar su pasaje. Y yo me había quedado, y yo le dije: Señor, yo me levanté esa mañana, lo único que tenía para ponerle de desayuno y de merienda lo llevé a su escuela, a la niña y a mi hijo al colegio. Y yo le dije: Señor, esa mañana me levanté y le dije: Señor, yo no tengo nada, pero tu palabra dice que tú eres el dueño de todo. Y ahora, Señor, ahora yo activo mi fe, le dije ahí de rodillas, activo mi fe. Y en este momento, Señor, esta palabra es mía, que dice que yo no me debo de preocupar por qué voy a comer, por qué voy a beber y por qué voy a vestir. Porque dice tu palabra que tú tienes cuidado de esas cosas, que yo no debo tener ningún afán por eso. Y ahora, Señor, yo suelto esta carga y yo declaro que tú eres el que está cuidando de mí, porque tú eres mi Padre y tú eres el que va a proveer para darle de comer a mis hijos. Y este día, Señor, no vamos a tener hambre, pero si en tu voluntad está que nosotros ayunemos, pues vamos a ayunar, Señor. Pero gracias Señor, gracias, Señor. Esta palabra es mía y ahora la activo en mí y se hace realidad, Señor. Tu palabra dice que debo buscar primeramente el reino de Dios, y no quiero adorarte en este momento porque necesito que me proveas, sino que quiero adorarte porque tú eres Dios. Y empecé a adorar a Dios y seguí adorando a Dios, y no dejaba que en mi mente llegara ese pensamiento: ¿y será que va a venir? ¿Y será que te va a dar? ¿Y si aguantas? No, yo bloqueaba ese pensamiento y decía: no, Dios cuida de mí, Dios cuida. Y empezaba a cantar, y llegó la hora del mediodía, yo tenía que ir a traer a mi hija, la fui a traer y yo todavía no tenía nada, y yo no me estaba preocupando. Le dije: gracias, Señor, gracias, porque si no comemos no nos vamos a morir de hambre, tú nos sustentas. Pero más tarde llegó mi suegra y dice: mire que aquí le traigo esta comida. Y yo, o sea, se queda uno como helado, ¿eh?
Aquí les traigo esta comida. La comimos nosotros y aún le dejamos a mi esposo para la tarde. Entonces yo le digo, gracias, Señor. Esta palabra de ahora en adelante es mía. Y aún cuando paso situaciones así, que llega, no, Señor, tu palabra dice que tú cuidas de mí y yo no me voy a afanar. Porque afanarse es cuando yo ya dejo de confiar en Dios y empiezo a confiar en mis propias fuerzas, en lo que yo tengo. Entonces esa palabra tiene que cobrar vida en usted. Y yo quiero decirle algo. El Señor trae a mi mente ahorita. Hay alguien que está necesitando un milagro y el Señor le dice: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. Habrá algo que sea difícil para mí, dice el Señor. Alguien toma esa palabra. El Señor le está diciendo: ¿tú crees que hay algo difícil para Dios? ¿Usted cree que hay algo difícil para nuestro Dios? Esa palabra tiene que tomar vida ahora en alguien, en el nombre de Jesús. Ahora toma vida esa palabra. Ahora se hace realidad. Dígale: tú eres el Dios de lo imposible. Aquello que yo ya no puedo, tú sí lo puedes. Y tú eres Jehová, Dios de toda carne. Por lo tanto, no hay nada difícil para nuestro Dios. Dice la palabra del Señor en Juan 5:39: escudriñad las escrituras, y ellas son las que dan testimonio de mí. En ella tenemos vida eterna. Escudriña la escritura de Dios. Ella nos da vida. En ella encontramos poder, en el nombre de Jesús. También dice en Proverbios 18:21 que el poder está en nuestra boca. Usted suelta una palabra de bendición, usted va a ser bendecido. Pero si usted empieza a decir: yo no sirvo para nada, yo esto, yo lo otro, a mí solo esto, a mí todas las cosas, eso le va a llegar. Pero empiece a soltar la palabra y las promesas de Dios y a cumplir las condiciones que Él le dice, y usted va a ver cómo usted va a ser bendecido. Esa es la palabra del Señor. Es eficaz, dice que es viva, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es poderosa, hermano. La palabra del Señor, obtenemos resultados cuando nosotros creemos en ella. Así dice la palabra del Señor en Romanos 1:16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Usted tiene que creer que esta palabra es poderosa, tiene poder, es viva y es poderosa, es eficaz. Y su palabra dice que es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso es poderosa la palabra del Señor, porque nos va a corregir, nos va a instruir, nos va a enseñar y nos va a formar y nos va a hacer a la manera que Él quiere que nosotros seamos. Amén, hermano. La palabra de Dios tiene poder. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dígale al que está a su lado: la palabra de Dios tiene poder. Declárele una promesa al que está a su lado. Vamos, declárele una promesa al que está a su lado. Dígale una promesa de la palabra de Dios. Dice también que es más cortante que toda espada de dos filos. Más cortante. O sea, viene a cortar, viene a dividir, a separar. Así como puede cortar a una parte de un cuerpo, una espada, puede también separar cosas, puede recortar y dar forma a esa palabra. Lo hace en nosotros. Si esa palabra lo hace en nosotros, cuando usted la hable, también va a ser que va a ir a cortar y va a quitar cosas de la vida de otra persona, y su testimonio de cómo la palabra lo cambió también va a ayudar a otra persona. Amén. Más cortante que toda espada de dos filos. La palabra del Señor. Vamos a buscar en el Evangelio de Juan 15, versículo 1. Capítulo 15, versículo 1 en adelante dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios
por la palabra que os he hablado. La palabra del Señor viene a cortar, a quitar de nuestra vida cosas que a Dios no le agradan. La palabra del Señor le va a revelar qué cosas hay en su vida, en mi vida, que Dios le dice, eso ya no. Ya no practiques más la mentira. Ya no andes por senda de oscuridad. Ya no vivas en esa condición. Ya no veas esto, ya no hables así. La palabra del Señor va a venir y le va a confrontar y le va a quitar eso de su vida. Le va a decir, eso ya no. Y la obediencia tiene que ir acompañada de que nosotros escuchamos la voz de Dios. Estamos limpios por la palabra. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra del Señor viene a limpiarnos, a quitar. Así como cuando usted tiene unas plantas en su casa y las poda, les quita las ramitas, las hojitas que ya no sirven, le limpia todo lo que está alrededor. Así la palabra del Señor viene a nuestra vida a limpiar y a quitar toda escoria que hay ahí, en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser. Nos viene a dar forma como hijos de Dios y nos enseña a caminar en rectitud. Viene a cortar, hermano, viene a cortar como espada de dos filos. Y yo buscaba dice que espada de dos filos es distomos, no sé cómo se pronuncia, pero dice que distomos es significa dos y tomos es boca, es de dos bocas. Y yo leía, ¿cómo de dos bocas? De dos bocas, y me quedé viendo ahí buscando dos bocas, espada de dos filos, de dos bocas. Y me gustaba al leer que dice de dos bocas, porque la palabra es hablada por la boca de Dios a su vida. Y cuando cobra vida en usted, usted la habla. Entonces por la boca de Dios y por su boca, espada de dos filos. La boca, cuando esa palabra, lo que le decía al inicio, entra en mi vida y hizo algo, me llenó, me cambió, me empoderó esa palabra. Cuando yo la hablo, tiene que llenar a otra vida también. Esa palabra tiene que venir y hacer algo en la vida de aquella persona, así como lo hizo en mi vida. Por eso es una espada de dos filos. Salió de la boca de Dios y luego sale de mi boca con poder. También, si lo quiere tomar como una promesa y una condición, hay una promesa. Cuando Dios nos da una promesa, también nos da una condición. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, ¿qué hay que hacer para que nos dé la corona de la vida? Ser fiel hasta la muerte. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, dice, pedid todo lo que quisieres, entonces, y os será hecho. Si yo quiero pedir todo lo que quiero y que sea hecho, yo tengo que permanecer en Cristo y su palabra en mí. Entonces hay una condición. Pero también la palabra del Señor nos quebranta y nos consuela. Porque hay palabra de Dios que sentimos que nos golpeó, hermanos, que nos quebrantó. Y hay momentos en que llega esa palabra cuando le dice, yo estoy contigo. Yo soy el que te sostiene con mi diestra. Pero hay momentos que nos dice, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Nos corrige, hermanos. Amén. Aleluya. Es como espada de dos filos. Nos da forma. Y también, hermanos, de dos filos es parte, la armadura de un cristiano. Tiene que saber esta palabra, porque el momento que venga la lucha, que vengan las dificultades, usted va a saber cómo enfrentarlas. ¿Sabe a qué me refiero, hermanos? ¿Sabe de qué es lo que yo le estoy hablando cuando le digo que debemos tener esa armadura, esa parte de la armadura? Porque dice usted, yo tengo fe, porque la fe dice tenemos que tener el escudo de la fe. Usted dice, yo tengo fe. Mis pies con el apresto del evangelio, mi cabeza con el yelmo de la salvación y el cinturón y todo tengo. Pero si nos falta la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿cómo se va a enfrentar usted al enemigo que cada día está luchando para que nosotros no sigamos en el camino del Señor? Trae duda, nos golpea, nos obstaculiza, pero ¿cómo vamos a vencer si no sabemos la palabra del Señor?
Tenemos que tener la espada del Espíritu Santo. Cuando llegue la ansiedad, que usted no sabe qué hacer, ay, estoy ansioso, ay, me parece que me van a matar, ay, Dios mío, tengo pesadillas, ay, qué ansiedad, y que lo llevan y que lo inyectan y que los nervios y que le hacen y que ya no aguanta. Y usted dice, y en la palabra dice algo de ansiedad. Y a todo esto el enemigo ya se lo enrolló a usted, hermano. Y dice en el Evangelio, en la epístola de Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ah, Señor, tu palabra dice que yo debo echar toda mi ansiedad sobre ti, porque tú cuidas de mí. Aquí está, Señor, aquí está la ansiedad, tómala. Yo no la quiero, esta ansiedad, porque me enferma, porque me quita la paz, porque me quita el gozo, porque no puedo estar tranquila, porque mira mis nervios cómo están. Yo la echo sobre ti y tú cuida de mí. Así dice la palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y usted tiene que llegar a pensar, bueno, si con estar ansioso no soluciona este problema, entonces mejor tengo paz, la paz de Cristo. Porque hay quienes, no puedo dormir, ay, Dios mío, la presión se me subió, la tengo al tope, ay, ya no sé qué hacer con esto. Hermano, si con eso no soluciona el problema, entonces tenga paz. Tenga paz. Si con que se le suba la presión usted le soluciona el problema, pues a todos que se nos suba, hermano, la presión. Si con dejar de dormir y estar con insomnio toda la noche dando vueltas, ¿cómo hago con esto? ¿Se soluciona el problema? Pues todos con insomnio, hermano. Si así se soluciona, pero la palabra del Señor no dice así. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Que nuestro pensamiento persevere en Dios y usted va a tener paz. Eche sobre Jehová su carga y Él te sustentará. Dice, entonces eche sobre Él toda carga. Venid a mí todos los que están cansados, los que están trabajados, los que están cargados, que yo los voy a hacer descansar. Eche sobre el Señor su carga. Señor, aquí está esta carga, yo no puedo. Yo voy a dormir, como dice el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tu Jehová me hace vivir confiado. Esa es la palabra de Dios, hermano. Dice que penetra, o sea, se introduce, o sea, cuando usted parte algo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Usted ve ahí está, nosotros somos seres tripartitos, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y esa palabra de Dios tiene que llegar a impregnar toda su vida, porque dice que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. El alma, el espíritu, las coyunturas son las articulaciones que nosotros tenemos, y los tuétanos son la parte, lo que va, la médula que va dentro del hueso, esa parte más interna, lo que produce los glóbulos rojos, esa médula, eso que va dentro de su hueso, hasta ahí tiene que penetrar la palabra del Señor. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar impregnados de la palabra de Dios, llenos de la palabra de Dios, hermano, de ninguna otra cosa. A veces no sabemos más versos de amor o no sabemos más refranes que los mismos versículos de la palabra de Dios. Y de tanto que no sabemos refranes que hasta a veces decimos, dice la palabra de Dios, dime con quién andas y te diré quién eres. Y no dice así, hermano. Así, es cierto. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y a veces sabemos más qué dice el horóscopo para este día que qué es lo que le dice su palabra para toda su vida. Hay cristianos, hermanos, y cristianas consultando el horóscopo. ¿Qué le dijo el horóscopo? ¿Qué le dice Walter Mercado? ¿Qué le dice no sé quién ahí? ¿Y qué le importa a usted qué le dice? Si lo que le dice Jesús en la palabra es lo más importante para su vida. Esto es lo que usted va a encontrar, vida eterna.
Ahí está lo que el Señor quiere para usted y para mí. No está en ningún horóscopo, no está en ningún refrán, no está en ningún otro libro, sino que en la palabra del Señor Jesús. Tiene que penetrar esa palabra, no solamente estar ahí medio adormecida en su corazón, tiene que llegar a su alma y partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. En todo su ser tiene que estar la palabra del Señor. Tiene que llegar ahí a partir toda esa área de nuestra vida. Tiene que llegar la palabra del Señor. Tiene que ser tan viva que pueda llegar a lo más profundo, a aquellos lugares más escondidos de nosotros. Y dice, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero dice, penetra hasta partir. Hasta partir. O sea, penetra y parte, hermano. Divide las partes. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros no conocemos a Cristo Jesús, dice que nosotros estábamos muertos. Nuestro espíritu no estaba conectado con Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero cuando vino Cristo nos dio vida. Y al nosotros leer y escudriñar esta palabra, tiene que venir a ser una separación entre el alma y el espíritu, porque el alma, cuando gobierna todo nuestro ser, somos más dirigidos por las emociones, por las estaciones, que hoy me siento gozoso y que soy bipolar, que en la mañana estaba alegre, que hoy estoy triste, y entonces somos dirigidos por el alma, el centro de las emociones, ¿verdad? Sentimos alegría cuando alguien cumple años, ay, qué bonito, y que cuando alguien se murió, ay, nos ponemos tristes. Ese es el alma, hermano. Pero viene la palabra del Señor y hace una división entre el alma y el espíritu y el cuerpo. Y es cuando viene esa palabra y nos hace conectarnos con Dios. Y es que nuestra alma y nuestro cuerpo tiene que ser dirigido por el espíritu. Ya no más va a gobernar el alma, ya no más vamos a hacer los deseos de nuestra carne, sino lo que el Espíritu nos dice, porque nos conecta con Dios. Amén. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Distingue una cosa de otra. Nos hace discernir entre el bien y el mal, entre algo que es verdadero en lo que es falso. Si tenemos pensamientos carnales, si tenemos pensamientos espirituales, lo que en otras ocasiones le he dicho, usted tiene que discernir cuando algo viene de Dios y cuando algo no viene de Dios. Usted tiene que llevarlo a la luz de la palabra y decir, no, este pensamiento no viene de Dios porque no me edifica, me aleja de mis hermanos, me aleja de Dios. Este pensamiento me entristece, por lo tanto yo lo desecho. Y empiezo a decirle, Señor, llena mi mente de pensamientos que a ti te agraden. Dice que hay que pensar en lo honesto, en lo amable, en lo que hay virtud alguna, en lo que es digno de alabanza. En eso debemos pensar. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, lo que hablábamos hoy en la tarde en la enseñanza, que cuando uno ora, dice que Dios ve la intención con que hacemos las cosas. Porque hablábamos de que el fariseo pues oraba de pie y que le gustaba que lo miraran que estaba orando de pie y lo admirara la gente. Dice, aman orar de pie en las sinagogas. Pero Cristo no condenaba o no les tachaba a ellos el que oraran en pie, sino que ellos deseaban ser admirados por la gente. Usted puede orar, porque también nos relata en Lucas 18, en los versículos, ahí dice que subió el fariseo y el publicano a orar al templo. Pero el fariseo puesto en pie decía, gracias Señor, porque yo no soy igual al fulano aquel, yo no soy adúltero, yo no soy esto, yo diezmo, yo ofrendo, yo ayuno. O sea, subió a la presencia de Dios para justificarse a sí mismo, pero el publicano dice, ni aún podía levantar sus ojos y decir, Señor, sé propicio de mí, se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mi pecador. Y hace la pregunta, ¿quién descendió justificado? ¿El fariseo o el publicano?
aquel que llegó con una manera humilde delante de Dios. Así quiere el Señor, porque Él discierne los pensamientos. Él sabe con qué pensamiento, con qué intención usted se acerca. Muchas veces nos acercamos al Señor solamente porque necesitamos algo de Él. No le adoramos también porque sabemos quién es Él, sino porque necesitamos algo de Él. Y Dios conoce esa intención de nuestro corazón. ¿Con qué nos acercamos nosotros a su presencia? ¿Con qué intención? Creo que debemos cambiar nuestra manera de adorar a Dios y ya no adorarlo porque necesito algo, sino por quién es Él. Ahí cambia la adoración. Porque Él dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ya no quiere gente que le busque, que le alabe porque necesita un favor. Que no es malo que usted venga y le pida un favor a Dios, pero debemos cambiar de ese nivel de pedirle, estar pidiendo a Dios y subir al nivel de la adoración. Te adoro porque ahora sé quién eres, Señor. ¿Por quién es Dios? Usted puede pedirle a Dios y usted puede decirle: Señor, enséñame a adorarte en espíritu y en verdad. Ya no tener intenciones que no son correctas delante de Dios, ni para con Dios, ni para con los hermanos, ni para con nadie, sino que las intenciones sean de vivir en integridad delante de Dios. Amén. Voy a buscar aquí en el Salmo 19, si usted gusta buscarlo también, para concluir. Pero también quiero leerles antes. En el Salmo 119 me gusta que dice, Salmo 119, 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y en el 101 dice: de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Llegar a decirle al Señor: oh, cuánto amo yo tu ley, Señor. Amo esta palabra, Señor. Amo esta palabra. Dice el Salmo 19, 7 en adelante: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y mucho más que oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Y dice el versículo 14: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Aleluya, gloria a Dios. Dice el Salmo 1 también: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita los fines de semana, de día y de noche. Nuestra meditación debe ser en su palabra, hermano. Evaluémonos cuánto meditamos en esta palabra preciosa del Señor. Cuántos versículos, cuántas promesas de Dios han tomado vida en usted. Y usted las ha tomado cada día y dice: este versículo es mío y esta palabra es mía. Cuando yo me enfrento a luchas, a enfermedades, a dificultades, o cuando yo estoy alegre, yo digo: este versículo también. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Cuán grande eres tú, Señor. Te alabaré, oh Jehová, porque formidables son tus obras. Tenemos que también tener versículos que adoren a Dios. No solamente con aquellos que nos enfrentamos a la lucha, sino con aquellos que adoramos a Dios también. Y decirle: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos.
poder adorar a Dios con su palabra, porque es viva y eficaz. Y la palabra de Dios es poderosa, es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Y esa palabra tiene que penetrar y partir el espíritu, el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Dios. Póngase de pie y vamos a orar, y vamos a dejar a nuestro pastor que él sea quien nos ministre con la oración.